Y vamos a convocar al doctor Daniel Urcía en la continuidad de Mercado Visión en esta mañana de jueves, hombre de FIFRA, de la industria frigorífica, para analizar lo que está ocurriendo a partir del martes. De hecho, todavía no sucede nada importante en tanto y en cuanto la exportación formal de vaca de conserva y manufactura sin restricciones va a empezar a regir a partir del lunes próximo, pero por lo menos ya contamos con los anuncios y el nuevo escenario palpable en las próximas horas. Daniel, bienvenido, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, Silvio? Un gusto estar aquí contigo, compartiendo esta mañana. El placer es nuestro y agradecemos que tengas esta muy buena predisposición como solés tenerla con nosotros. Bueno, primera reflexión de lo que pasó el martes a partir de los anuncios que involucra a todo el sector de la cadena de ganados y carnes, Daniel. Bueno, mira, como primera conclusión, me alegra que tengamos hoy un ministro que se está ocupando de los temas, que ha mostrado apertura a la convocatoria del diálogo y que sobre algunos temas que al menos desde FIFRA pusimos en escenas allá por el mes de mayo, que eran absolutamente injustos y dañinos para con el sector, como son la asignación de cupo para la planta que hizo inversiones y que por Ujú. no tener antecedentes quedó impedida de exportar. Nos parece que es una corrección que no requiere explicación alguna de lo oportuna que debía hacerse. Estamos esperando la normativa, como bien vos dijiste, y que tendrá que salir mañana o a más tardar el sábado para comenzar a partir del lunes. El Y ministro por otro Daniel, lado, perdón, hago un punto y seguido ahí. El ministro habló de 5 o 6 plantas que efectuaron inversiones el año pasado y que quedaron fuera tras las restricciones impuestas por aquel decreto 408 de poder exportar, una situación por demás de injusta, mucho más injusta de lo que venían penalizando, ¿no? ¿Cuáles serían esas plantas? ¿Vos tenés la nómina? mira, no tengo el total, sí te puedo decir las que nosotros tenemos en Córdoba, que ya han formalizado y abierto el expediente administrativo la semana pasada. Son dos, una de Capital y otra de Río Cuarto. Estas dos empresas, Frigorífico Coronel Molde y Bustos y Beltrán, fueron informadas con la aprobación de SENASA a China el año pasado, en el mes de mayo. Eh, ¿Y por qué hago este comentario? Porque esas empresas, sus inversiones, sus adecuaciones, comenzaron en el año 2019. Ujú. Entonces, cuando vos empezás a invertir, lo haces en un plan de negocios donde esperás en poder tener actividad para amortizar esas inversiones. En el caso de China, no contestó China, pero uno empieza a desarrollar alternativas y aparece una norma que te impide realizar esa actividad, por ende quedó todo el plan de negocios congelado esperando el 31 de agosto. Llegó el 31 de agosto y lejos de incorporar estas situaciones que, insisto, absolutamente injustas y darle una solución, se prorrogó el sistema sin ningún cambio. Creo que esta situación, Domínguez y el equipo, que ya estaba por demás de explicado a nivel de funcionarios de todos los ministerios, se dieron cuenta que era una situación absolutamente injusta y por eso esta vocación de corregirlo. Eh, a la par de la corrección de los cortes de la vaca manufactura, que no tiene razón de ser y lo hemos explicado hasta el hartazgo. Durante todos estos 4 meses se ha ocupado espacio en los depósitos de frío, pagando sobrecostos, por un corte que no tiene cabida en el mercado doméstico. Y yo creo que esta corrección con respecto a la vaca tiene que ver con ese destino. Y no nos olvidemos de una cosa. Cuando empezaron las restricciones, la mayoría de los gobernadores se expidieron en contra del sistema. Ujú. Obviamente lo ratificaron el martes en las distintas reuniones que tuvo el ministro, pero la posición de los gobernadores de aquellas regiones ganaderas en su gran mayoría
es para una liberalización total, porque saben el potencial que tiene la actividad y saben que en su territorio, provincias como Chaco, como Corrientes, como La Pampa, Santiago del Estero, la ganadería es muy importante porque genera trabajo en el territorio, evita el éxodo hacia las grandes ciudades, pero para que haya inversión y que la gente apueste a la actividad, tiene que haber un horizonte de futuro. Cuando tenemos restricciones, estamos cercenando ese horizonte de futuro y por eso las inversiones no se ejecutan. Ahora, al Por mismo eso que tiempo, te pregunto, porque el ministro, yo entiendo obviamente todo el que está involucrado directa o indirectamente con el sector y con la actividad y aquellos gobernadores que además dependen de toda la industria de ganados y carnes. Cuando me refiero a industria me refiero hasta el productor, hasta el criador que forma parte de esa industria. El ministro dijo ayer, Argentina no va a exportar más del 22 o 24% de la producción de carne, con lo cual esto inquieta a todos los actores, todos los eslabones, porque el año pasado, para llegar a las 900.000 toneladas, en algún momento del año se llegó a exportar por un 30% de la producción de carne. Esto quiere decir, yo lo interpreto, ahora te pregunto tu opinión, es que es poco probable que el resto de las restricciones que aún pesan sobre las exportaciones se levanten. bueno, en eso yo soy optimista. Yo creo que está claro y está instalado y por eso hacía referencia a la opinión de todos los gobernadores del circuito de ganados y carnes y hago referencia a que hay que salir de las restricciones. Indudablemente no se sale de un día para otro. Hay algunos hechos que demuestran que es preferible. Obviamente desde el sector preferimos que se eliminaran todas las restricciones, pero hay que entender que si tenés del otro lado un gobierno que piensa de manera diferente, indudablemente que si logramos convencer que hay que tener una salida va a ser moderada. Por eso aspiro a que el 31 de diciembre se terminen las restricciones y comencemos ya un año 2022 con libertad para ejercer el comercio. La referencia a la participación de las exportaciones es relativa. Hemos tenido el piso con una participación por debajo del 8% y hemos tenido por el 30% por encima. Yo creo que eso lo va dando la realidad. Yo creo que hoy nosotros tenemos un cambio de hábito en el consumo en Argentina que lo tenemos que comprender. Los que estamos en la carne bovina preferiríamos sostener los 80 kilos de consumo per cápita, pero por hábito de consumo va a ser imposible. Y hoy estamos en 50 o 48 y probablemente el hábito de consumo va a llevar a 42, 43. Porque querramos o no, nos vamos acercando a las tendencias y a los guarismos internacionales. Y por otro lado, ese hábito de consumo que cambia, hoy prefiere la diversificación. Y tanto el pollo como el cerdo tienen un protagonismo que hace 30 años no lo teníamos. Y hoy son actores importantes del mercado. Y vamos a ser honestos, si estamos consumiendo 110 kilos por encima por habitante por año en promedio, difícilmente podemos incorporar más proteína animal al consumo, porque ya estamos en el techo de las posibilidades del ser humano. Entonces, ahora, esas variables nos hacen tener que comprender que vamos a ir complementando cada vez más exportación con el consumo. Y lo que hace 20 años, un 20%, podíamos pensar que es lógico, tal vez dentro de 5 años pensemos que lo lógico sea 40-60. Entonces, por eso digo, la participación es relativa y son de acuerdo a los momentos. El cerdo, por ejemplo, tuvo muy pocas exportaciones durante los meses de julio-agosto y el mercado doméstico absorbió toda la producción.
Indudablemente eso, cuando te sube una de las carnes, con esto que te estoy explicando, de los 110 kilos, hay otra que disminuye. Entonces, vas conjugando las distintas alternativas en función de los momentos. Lo que sí creo que el comercio, para que haya realmente estímulo, no tiene que tener restricciones a la producción, al contrario, tiene que tener estímulo. Por eso también celebro en los anuncios del martes esta corrección a los créditos imposibles que anunció Basterra y que de 10.000 millones, dudo que se haya tomado 2 o 3 millones. Por el tema de la penalización de la normativa del Banco Central, que si tenés 5% de grano en tu stock, no podés acceder, es por eso. Silvio, si vos vas a hacer un crédito a estímulo, pensando en aumentar la oferta instantánea, que es la de los corrales, Sí. No pongas limitaciones. Si Senasa sacó un certificado electrónico en tiempo real sobre tenencia, si los 9.000 pesos representan más o menos el 20% del animal que vos podés incorporar, ¿para qué lo vas a atar a la compra de un determinado bien, como puede ser maíz? Claro. Dale el crédito a esa gente que en su gran mayoría abastecen el mercado doméstico. Deja que compren hacienda, que compren alimentos, que compren insumos farmacológicos. Sí. Si querés que el Banco Nación transfiera al proveedor, lo acepto, pero no restrinjas a la compra de un determinado bien si vos lo que querés estimular es el mayor encierre La para producción de aumentar la carne. oferta. Sí, a propósito de esto, los encierres, de acuerdo a lo que reporta la Cámara de Feedlot, son muy bajos en relación a los históricos. Y todo el mundo entiende, y te lo pregunto a vos porque estás identificado con la industria, que de acá a fin de año, probablemente después de las elecciones, se dé un bache de oferta, naturalmente, y por lo tanto haya... Un bache de oferta y una inflación acumulada, sí. Vos estás viendo lo mismo. A ver, es muy sencillo. En marzo le dijimos al equipo de Basterra, vamos a tener problemas en junio y julio porque está bajando el encierre en los corrales, porque todavía en ese momento había una inflación acumulada que podía impactar en precios, se dieron las restricciones de las exportaciones, el cese de comercialización que aceleró un poco los tiempos, fue el salto de la primera quincena de junio. Sí. El proceso, a partir de la primera quincena de junio, se reinicia. Estabilidad de precios. Cuando vos vas con un 3% mensual de inflación, al cabo de 6 meses es un 20% acumulado. En algún momento esa olla está haciendo presión y va a saltar. Si a su vez lo conjugo con una menor oferta y con una época del año donde habitualmente el precio por las fiestas, por los aguinaldos y por todo tiende a subir, porque después tenés un enero malo para el comerciante, con lo cual busca cubrirse del bache, se está armando la tormenta perfecta. ¿Qué podemos hacer para aliviar esa tormenta? Acelerar estos estímulos que puede ir por la vía de crédito, por la vía de alguna desgravación impositiva, para aumentar la oferta, para que en ese mes no esté toda la presión junta. Quitemos algún elemento de presión. Daniel, te traslado la inquietud porque vos hablaste de que en el frío, ¿no?, de los frigoríficos, un productor dice, ¿qué pasa con los frigoríficos que están llenos de vacas compradas muy baratas y ahora las van a vender muy bien por la apertura? El que pierde en definitiva es el criador, como de costumbre. ¿Cuál es la respuesta que tienen ustedes para esto? Porque vos hacías mención a esto que se estaba dando y que nosotros sabíamos, de exceso de concentración de cortes que no podían salir justamente porque el mercado interno no los consume. Bueno, primero y con absolutamente respeto a ese productor que hace la consulta, la persona que compró esa vaca El productor es asumió Luis de un riesgo. Martino, de Ercilia, provincia de Santa Fe, lo quiero mencionar para no ningunearlo en este caso, ¿no? Opinión con No, por nombre y apellido, supuesto, Daniel. y yo comprendo, entiendo su preocupación. Ahora,
él está viendo la situación desde su perspectiva. Yo le pido que se ponga en los zapatos de quien le compró esa vaca, que compró un producto que no sabía cuánto tiempo la iba a tener guardada o a qué precio lo iba a tener que rematar si no se liberaba. Indudablemente, la cobertura cuando uno asume riesgo tiene que ser mayor de cuando vos tenés un bien de libre disponibilidad. Por eso insisto, las restricciones no le hacen bien al aparato productivo. Ahora, en el marco de restricciones, los bienes pierden valor, porque indudablemente yo asumo un riesgo, pero también lo hago en función de una cobertura. No es lo mismo el crédito que voy a tomar al banco si ofrezco garantías y lo hago a sola firma. Las tasas de interés son mucho más grandes. Es una realidad del negocio. Yo lo comprendo al productor y comprendo el análisis que él hace, pero por eso le pido que se ponga un ratito en la vereda del frente como si él fuera el comprador y qué posición tomaría. Acá no hay, lamentablemente en estos esquemas, no hay buenos y malos, somos todos perdedores. Daniel, te agradezco mucho, como siempre, tu muy buena predisposición para charlar un rato con nosotros. Te mando un abrazo a la distancia, ¿eh? Abrazo grande, Silvio, será hasta pronto. Saludo a todo el equipo. Igualmente, el doctor Daniel Urcía, presidente de FIFRA, en esta mañana de Mercado Visión. Pausa breve, ya estamos en un minuto nada más.